Cuando Jesús volvió a Cafarnaúm, corrió la voz de que estaba en casa, y muy pronto se aglomeró tanta gente que ya no había sitio frente a la puerta. Mientras él enseñaba su doctrina, le quisieron presentar a un paralítico que iban cargando entre 4. Pero como no podían acercarse a Jesús por la cantidad de gente, quitaron parte del techo encima de donde estaba Jesús y por el agujero bajaron al enfermo en una camilla. Viendo Jesús la fe de aquellos hombres, le dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te quedan perdonados. Algunos escribas que estaban allí sentados comenzaron a pensar: ¿por qué habla este así? Eso es una blasfemia. ¿Quién puede perdonar los pecados sino solo Dios? Conociendo Jesús lo que estaban pensando, les dijo: ¿por qué piensan así? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? ¿O decirle: levántate, recoge tu camilla y vete a tu casa? Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar los pecados, le dijo al paralítico: yo te lo mando, levántate, recoge tu camilla y vete a tu casa. El hombre se levantó inmediatamente, recogió su camilla y salió de allí a la vista de todos, que se quedaron atónitos y daban gloria a Dios diciendo: nunca habíamos visto cosa igual. Palabra del Señor. Una ocasión a Jesús se le acercó un centurión y le dijo: Señor, tengo un criado que está en cama, paralítico y sufre mucho. ¿Voy yo a curarlo?, dijo Jesús. No, le dijo el Señor, el centurión: yo soy jefe y tengo soldados a mis órdenes. Y le digo a uno: ve, y va. Le digo al otro: ve, haz esto, y lo hace. Con solo que tú lo digas de palabra, mi criado quedará sano. ¿Quién soy yo para que tú entres bajo mi techo? Y Jesús va a decir: les aseguro que no he visto en ningún israelita ninguna fe tan grande como la de este hombre, que es un pagano. Que se cumpla lo que has creído. Y en aquel instante el criado quedó curado. Ese criado se curó por la fe del centurión romano o por la fe que tenía el enfermo. Por la fe del centurión. Y miren lo que dice hoy el Evangelio. Cuando Jesús vio que aquellos 4 hombres hicieron un hoyo por el techo y bajaron a aquel hombre y se lo pusieron frente a él, dice: Jesús, viendo la fe de aquellos hombres, no la fe del paralítico, no la fe del enfermo, la fe de los hombres que llevaban aquel paralítico, dijo: Hijo, tus pecados te quedan perdonados. Y de ahí viene todo el diálogo del perdón de los pecados, que termina con la frase: a ti te lo digo, levántate, toma tu camilla y vete. ¿Ese milagro Jesús lo obró por la fe del paralítico? No, por la fe de aquellos 4 hombres. Y aquí viene un tema importante, hermanos, sobre el poder de la oración de intercesión. ¿Cuántos se quejan de los hijos rebeldes, que este mi hijo malcriado, que este mi hijo desobediente? Pero no oramos, no hablamos con Jesús, no le contamos al Señor y le decimos: Señor, yo tengo un hijo rebelde, tengo un hijo que no me hace caso, un hijo que se me está perdiendo en los vicios, se está perdiendo, Señor, en un montón de cosas, incluso es un muchacho que se encierra en su mundo.
no habla con nadie. No, vivimos renegándonos. Que este hijo rebelde, que está mi mamá amargada, que este mi papá bolo, amargado, que este marido enojado, que esta mujer enojada. Y vivimos quejándonos de todas las personas. Quejándonos de las enfermedades, quejándonos de los problemas, quejándonos de esta persona, quejándonos de esta otra. ¿Y dónde está nuestro espíritu de oración? ¿Dónde está nuestro espíritu de oración? Una santa de la que a mí siempre me gusta hablar es de Santa Mónica. ¿Se acuerdan que yo les he dicho que si Dios me lo permite, aquí voy a poner 2 vitrales de ellos? Santa Mónica y San Agustín. Si Dios lo permite, ¿verdad? Santa Mónica, ¿por qué es santa? ¿Hizo milagros ella? No. ¿Saben qué hizo ella? Orar. No se quejó. No vivía quejándose y amargándose porque tenía un hijo rebelde, un hijo mundano, un hijo que ni siquiera era bautizado, un hijo tirado a los vicios. No vivía quejándose porque tenía un marido que no era cristiano, era un hombre vicioso, un hombre sin fe. No vivía quejándose, vivía orando. No dice cuántos años oró por su esposo, pero este hombre, siendo un pagano, ya en paso de muerte, este hombre buscó a Dios. Se confesó, se bautizó y murió en gracia de Dios. Me acuerdo un ejemplo, hace poco hemos celebrado, perdón que ponga un ejemplo. ¿Se acuerdan de la niña Lupita? De la Santa Elena. ¿Se acuerdan de don Roberto? Déjenme decirles que la vida, vamos a decirlo así, vida lejos de Dios, de él yo no la conocí. Yo conocí de él a un don Roberto que estaba queriendo servir en la iglesia, sirviendo aquí, queriendo trabajar aquí, trabajando allá. El don Roberto que otros conocieron, yo no sé quién es. Pero según me cuentan, era un hombre bastante alejado de Dios. Bastante alejado de Dios. Cuando él, y la niña Lupita, ¿quién era? Una mujer de Dios. Sirviendo, trabajando hasta el último momento, incluso aún enferma, el 11 y 12 de diciembre, ahí trabajando, y después de eso le ingresaron en el hospital. Enferma y todo. Y ella solo me decía, Padre, yo lo único que le decía al Señor, Señor, apiádate de este hombre. Apiádate de este hombre. Dice que no era muy bueno, así me contó ella. No era muy bueno, don Roberto. Pero ese hombre un día buscó al Señor, lo buscó y lo encontró. Y a tal grado que ese hombre, aún enfermo, aún el día que había ido a San Salvador a que le hicieran la quimio, ese día quería estar en misa. Unos poquitos días antes de morir, porque yo siempre le decía, don Roberto, ayúdenos en tal cosa. Sí, padre, yo le ayudo. Usted dígame, ¿qué quiere que yo le ayude? Yo le ayudo. Y lo poníamos de ceremoniero, ¿se acuerdan? Para los eventos que teníamos. Y había venido de hacerse una quimioterapia y coincidió que el día del evento, que ya le habíamos dicho que nos ayudara a él, ese día le habían puesto una quimioterapia. Ya poquitos días para morir. Y entonces ella le dijo, mira, si querés no vayamos, le dijo a don Roberto. Y le dijo él, no, si yo voy a ir, le dijo. Y ahí estuvo parado en la tarima, sirviendo. Se confesó, comulgando, yendo a misa todos los domingos.
Un hombre confesándose, viviendo una vida y muriendo, hermanos, en una gracia que era envidiable, podría ser envidiable para todos nosotros. Un hombre duro, que de la iglesia no quería saber mucho. Y lo último, lograr morir con una conversión tan grande. Y yo se los puedo decir que esa conversión de don Roberto fue gracias a la niña Lupita, a las oraciones de su esposa. Una mujer que nunca renegaba, nunca andaba renegando, nunca andaba peleando, siempre andaba riéndose y siempre andaba bromeando. ¿Verdad que sí? Los que se acuerdan de ella. Siempre andaba bromeando, siempre andaba contando chistes y en todo. Y una señora ya mayor. No estamos hablando de una señora de 50 años, estamos hablando de una señora más de 70 años y con una chispa y con una alegría. Otra Santa Mónica. Y Santa Mónica oró y lloró por la conversión de su hijo. Y ojo, que San Agustín no era un hombre fácil. No era un hombre fácil. Ella oraba por la conversión de su hijo, hasta alcanzar la conversión de su hijo. Y gracias a las oraciones de esa madre, de esa esposa, hoy tenemos un gran santo en la iglesia, que es modelo de conversión. Ahí es donde yo digo, hasta dónde puede llegar la verdadera oración de intercesión. Pero muchos de nosotros no, decimos, no, mire padre, yo ya le hice una novena al niño, le hice la novena al Sagrado Corazón de Jesús, tengo un mes de estar viniendo a misa los domingos, padre, y mi hijo más rebelde, mi marido peor, ya a punto de dejarme, más bolo, más vicioso, ¿verdad? Mis hijos más rebeldes. ¿Saben, hermanos? Que a través de la oración de intercesión, nosotros también nos estamos santificando. A mí me gustaba una explicación que daba un sacerdote, sacerdote de renovación carismática, y hablaba sobre el poder de la oración de intercesión. Y decía esto: yo tengo aquí a mi hermano Pedro, y Pedro tiene un problema serio. Entonces se ha descarrilado un poco, entonces vengo yo y empiezo a orar por Pedro. Empiezo a orar por él. Señor, te pido por Pedro, Señor, que este día no le pase nada. Gracias, Señor, porque esta noche lo has librado, pero te pido le concedas la luz para poder descubrir tu camino. Y empiezo a orar y a pedir esas gracias que necesita Pedro, las que yo veo y las que yo no veo, yo se las pido al Señor. Y decía que yo sirvo de canal. Este Pedro no se acuerda de Dios, pero yo llevo a Pedro a Dios y sirvo de canal. Y esa gracia que Dios le va a conceder a Pedro, para que llegue a Pedro, primero tiene que pasar por el canal, y soy yo. Ahí está la gracia tan grande del poder de la oración de intercesión, que cuando tú oras por los demás, todas esas gracias que tú estás pidiendo por esas personas, pasan primero por ti para llegar a esa persona. Tú te conviertes en ese canal. Y a mí me gustaba decir esta frase: cuando yo me ocupo de las cosas de los demás, Dios se ocupa de mis cosas. Eso es lo importante de la oración de intercesión. Cuando yo me ocupo de las cosas de los demás, cuando yo ando pendiente para ayudar, para interceder, para suplicar a Dios. ¿Se acuerdan lo que hizo Abraham por Sodoma y Gomorra? Intercediendo. No se enoje mi Señor. ¿Y si solo hubieran 10? ¿Será capaz de destruir 10 personas junto con esos malos? No, le dice el Señor. Si hubieran 10 personas, no destruiré esa ciudad. ¿Cuánto tenemos que aprender de los santos? ¿Cuánto tenemos que aprender
de San Esteban, ¿se acuerdan? Protomártir. Cuando a él están apedreándolo a punto de morir, ¿qué le dice al Señor? Señor, te pido que no les tomes a cuentas este pecado. Ahí está intercediendo. Ahí está intercediendo. Y ustedes podrán decir, y esta gente tan mala, pecadora, perversa, que lo están matando, fuego debería caerles por perversos, malvados. Así podríamos decir nosotros, o empezar a maldecir a medio mundo porque nos están haciendo algo malo. No. ¿Saben? San Esteban no hizo eso. Y qué bueno que no lo hizo, porque allí había enfrente de él un gran santo, y que incluso estaba de acuerdo con que lo mataran. Y de hecho estaba teniendo los mantos de los que estaban apedreando a San Esteban. ¿Quién era? Saulo, que después lo llamaríamos San Pablo. San Pablo, ahí estaba. Ahí está el poder de la oración de intercesión. Cuando tú oras por los demás, tú vas a ver la gloria de Dios manifestarse en esas personas. Y ahí es donde nos convertimos en verdaderamente cristianos, porque ¿qué es lo que Jesús nos dijo? Yo no he venido a condenar el mundo, he venido a salvarlo. Y eso es lo que todo cristiano debe desear, que toda persona encuentre al Señor, se encuentre con el Señor, se encuentre con su misericordia, y que esa misericordia que nosotros estamos deseando tanto para nuestra vida, que también los demás la experimenten en la suya. Que así sea. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.